Viene un otro método. Y este método es conocido como el método probabilístico. El de Boussinesq, que es el elástico. El probabilístico fue propuesto por Hard en 1977. Igual que en el otro método, empieza de una carga puntual y poco a poco va siendo más compleja la solución. Y Hard dice, voy a tomar las mismas hipótesis de Boussinesq. ¿Cuáles eran? Semiespacio infinito, elástico, isótropo, homogéneo. Entonces son las mismas hipótesis. Y Hard dice, voy a yo hacer igual el cálculo, no hacemos la integración o lo que esté detrás, solo decimos si quiero hallar el incremento de carga vertical en un punto alejado a cierta profundidad de mi carga puntual y a cierta distancia, perfecto, no hay ningún problema. Entonces responde a esta ecuación. Y esta ecuación la agrandamos un poquito. Decimos igual que en el método de Boussinesq, tiene que ver con la carga P, que está aquí, la profundidad Z, el valor de R, que es geometría, y aquí aparece un valor de E. Bueno, este valor de E podría confundirse y uno dice, ¿es el índice vacío? No es el índice vacío, es el número neperiano. ¿Cuánto es el número neperiano? 2.7172. Entonces esto se refiere a 2.7172 elevado a la 2. Y ahí aparece un valor de K y vamos a decir y anotar que K es el coeficiente de presión lateral del terreno. Eso no estaba antes. En este método aparece ese valor de K. Entonces uno dice, este valor de K, que lo vamos a ver en el capítulo de esfuerzos laterales, adelantamos y se refiere al esfuerzo efectivo horizontal que pueda haber, que no sé todavía nada sobre eso, y el vertical, que existe geoestático. Ese es el coeficiente de presión lateral del terreno. En este ejercicio o en esta parte, en este capítulo, eso va a ser cualquier valor. Por decir algo, es un valor conocido, ya vamos a ver en los siguientes capítulos cómo determinarlo, pero por ejemplo decimos K es igual a 0,5. Perfecto. La relación entre horizontal y vertical, que no hay en el coeficiente de Boussinesq. Podría ser 0,3, podría ser 0,7, podría ser 0,8, 1, 2, no, normalmente no más que eso. Esa es la relación. Y listo. Entonces uno, igual que antes, tiene una ecuación simple relacionada con el incremento con una carga puntual. Ahí está. Por supuesto, el año 77 se necesitaban muchas gráficas, entonces Hard dice, esa ecuación la vuelvo gráfica, y en el 77 de seguro apreciaban mucho aquello. El día de hoy nosotros con nuestra calculadora estamos más que tranquilos, pero ahí se tiene una ecuación que permite, unas tablas que permiten hallar los valores para carga puntual. Nosotros ni vemos esto porque es más complicado, nos basta la ecuación. Obviamente Hard propuso en su método probabilístico con esas hipótesis aspectos relacionados con otras cargas. Dijo, si yo tengo una carga lineal, aquí está Q de una carga lineal, esta ecuación. Si tengo una carga que sea continua, esta otra ecuación. Si tengo una carga rectangular, esa. Una circular, esa. Entonces no entramos, igual que en el otro caso, a ver grandes dibujos, es idéntico. Una circular en el centro y una rectangular también en la esquina. Rectangular en la esquina, circular en el centro, y lo mismo que en los otros casos en cuanto a lo que son continuos. Tomamos, por ejemplo, y decimos, esto representa esta ecuación, y vamos a resaltarla. Esta ecuación que está aquí, así resaltada, es para una carga rectangular. Y sabemos nosotros que una carga rectangular, pues, vista en planta, tiene, y disculpen las líneas, pero queda claro que tiene un ancho B y una longitud L. Y aquí me dice que además debo ver esta carga igual que antes, como una superficie. Esa es la superficie, y la carga vista en este sentido, esa es la carga Q, que termina siendo la carga neta si está en la superficie. Y me dice, en la esquina, cualquiera de las esquinas, ahí yo tengo una cierta profundidad Z, y ahí abajo, en esa esquina, hay un incremento de carga vertical. En la esquina, a una profundidad, vaya, Z. Entonces, ¿a dónde está el valor de Z? Digo, no es ningún problema, es cuestión de geometría para esta carga que se considera rectangular, y ahí está el valor de Z. Perfecto. Aquí también. ¿Y dónde está el valor de B? Pues está aquí. Y el valor de L ahí. Entonces es la geometría de la que siempre se habla. ¿Dónde está la carga? Está con relación a lo mismo que ya entendimos. Y acabamos de definir qué es el valor de K, ¿verdad? Y también aparece aquí el valor de K, que es un dato 0,5, 1, 1,5, 0,3, 0,8, lo que sea. Es un valor que entra ahí. Excelente. Ahora hay algo más que hay que resaltar aquí. Dice, en el método probabilístico aparece una función de ese valor, multiplicado por la función de ese valor. Realmente nosotros podríamos escribir que existe en este método probabilístico una función de un valor cualquiera, pero la idea es que esta ecuación, dentro de todo lo que entiendo, además tiene una función de un valor cualquiera. Ese valor cualquiera es Z, pero no es la profundidad. Es esto de acá, es B sobre Z raíz de K. En general, una función de Z. A veces la nomenclatura coincide, pero no nos preocupamos, no nos confundimos, es solo una función de un valor. ¿Y qué dijo Hard con respecto a esa función? Estaba asociada con la función normal. Y uno mira y dice, sí, yo ya realmente sé lo que es esto de la función normal. Y aquí aparece una cierta distribución normal, y no vamos a nosotros ver eso, por eso uno ve
de estadística y dice, relacionado con esa función normal, tengo un área, función de un valor z. El valor z aquí. Entonces no nos preocupamos nosotros de esto, fue Hart que se preocupó y dijo, evidentemente, esa función de ese valor tiene que ver con esa ecuación, con la integral. Se sabe, ¿no?, que hay una probabilidad en tal y tal valor, lado derecho de la curva, del izquierdo, lo que ven en estadística. Y él dijo, para esa función hay esta ecuación y esta ecuación la puso en una tabla. Y dijo, no la profundidad, sino la función normal de un valor z tiene todos estos valores. ¿Y cómo debemos entender esta tabla en este sentido y en este otro? Por ejemplo, podemos decir que si tuviésemos un valor de 0.26, estuviésemos hablando de 0.2 de z con el 6 de acá, ese es 0.26. Si fuese la función z0.33, tendríamos que pensar en el 0.3 de aquí y el 3 de acá, ese es 0.33. Y hagamos un ejemplo más para no perdernos y entender bien. Y si, por ejemplo, z fuese 1.08, fuese 1.0 y el siguiente decimal el 8. Ahí están. Entonces, por ejemplo, aquí, si fuese 1.08, entro en esa línea y veo la columna asociada con el 8 y digo, la función de z, ya está en esa tabla, es 0.359922, la función de z. Si este valor de z asociado con la probabilidad es 1.08, entonces la función de z correspondiente a esta ecuación es 0.359929. Si yo estuviese buscando el 0.33, la función de 0.33 fuese 0.33 aquí, 0.129300 fuese la función de z. Todo esto con relación a la estadística que usó Hart. Por lo tanto, cuando Hart dijo, yo quiero hallar la función de b sobre z raíz de k, pidió calcular b sobre z raíz de k, encontrar un número ahí y la función de ese número, encontrarla acá. Pongamos un ejemplo muy simple. Pongamos, por ejemplo, que el valor de b es de 2 metros. Y el valor de L es igual a 4 metros. Y el valor de Z que sea 2 metros. Ejemplo. Entonces, y además, digamos que este suelo tiene un valor de K de 1. Entonces, hago la operación B sobre Z. En este caso, B2 sobre Z2. Entonces, 1. La raíz de 1, 1. Entonces, esta es la función de 1. ¿Qué valor es la función de 1? Vengo a esta tabla y me dice 1.0, ¿no? Entonces, la función de 1 es 0.341345. Ahí está. Y lo mismo debería yo hacer para esto de acá. Pero ahora L es otro valor. L es 4. Entonces, con estos resultados sale función de 2. Vengo aquí y digo, bueno, esta tabla que he traído aquí da 1. Entonces, en la del texto veo si entra a 2 y si no, utilizo o esta ecuación o esta aproximación para z mayor a 2, 2, aproximación. Y no hay problema, o la tabla o la ecuación. Esta ecuación, hay que acordarse de estadística, uno puede usar esa aproximación, no hay problema. Cuando uno compara, y esto aparece en un libro, en el libro de Bowles, y una carga puntual, solo con la idea de decir, por supuesto que no hay que esperar los mismos resultados, ¿no? Porque en una ecuación se puede variar K, en otra no, entonces se deben esperar resultados diferentes. ¿Cuál mejor? La de Hart. Pero ya que no hay valor de K, mejor usamos la de Boussinesq si podemos asociar nuestro medio a algo infinito, homogéneo y isótropo. Esa es básicamente la idea. Bien, eso nos lleva a otras hipótesis. Algunas veces resulta que se construye especialmente rellenos detrás de muros, por decir algo, y se construye un suelo, pero uno termina dándole y poniendo unos refuerzos rígidos, geotextiles, y eso mejora la resistencia del suelo. Entonces uno dice, si yo tengo una carga puntual, ¿va a ser el mismo incremento por debajo? No, no puede ser el mismo incremento, porque ya no tengo algo homogéneo, ¿verdad? Entonces ya no puedo usar esa misma hipótesis. De ahí viene que hay un autor, este de acá, Westerhart, que en 1938 dijo, para esas otras hipótesis, voy a yo hallar el incremento para una carga puntual. La misma idea, ¿no? Una carga puntual, el incremento a una profundidad z con una distancia r, y ahí tengo el valor de r, y ahí la ecuación. C, me dice, es 1 menos 2 veces el coeficiente de Poisson, sobre 2, 1 menos el coeficiente de Poisson. El coeficiente de Poisson es el coeficiente que se encuentra en ese suelo ahí. Ahí uno dice, ahí está el coeficiente de Poisson de ese suelo, y ahí se tiene refuerzos rígidos delgados, un geotextil, por ejemplo, y esta ecuación va a funcionar, la misma simple ecuación con la geometría adecuada. Pero, obviamente, hay que conocer el coeficiente de Poisson adicionalmente, no sería problema, pero es un parámetro más si tengo esta situación. Cuando yo tengo eso, normalmente muy pocas veces, pero entiendo que estos autores me están ayudando cuando ya no tengo algo homogéneo. Entonces pasan a decirme, si hay eso, mejor esta ecuación, porque el incremento, si no es homogéneo, o sea, porque se utiliza Boussinesq, no va a ser correcto. Y por supuesto, Westerhart dice, y si la carga es circular, hago una integración que va a ser muy parecida a las anteriores, igual que lo que preguntaban, en esta situación hay una profundidad z, hay un radio asociado, y aquí aparece el radio asociado, el valor de c y un incremento. No hay de qué preocuparse. Y si cambiamos la carga al rectangular, otra vez, la rectangular es en la esquina, tengo que componer lo necesario, mb sobre z, nl sobre z, y la ecuación se vuelve esta de acá. Es igual una ecuación muy simple, pero con
estas hipótesis. ¿No va a salir lo mismo que antes? No. ¿Por qué? Porque hay refuerzos rígidos, ya no es un solo medio homogéneo isótopo. ¿Y utilizar estas ecuaciones es difícil? No, extremadamente simple. Y después viene la idea de que no necesariamente tenemos esos medios, ¿no? Y preguntaron en la primera clase, ¿utilizo Boussinesq? Con las hipótesis que hemos hablado. Pero ¿qué pasa si es que definitivamente aquí hay un medio, un estrato que tiene un valor de E y debajo hay otro estrato que tiene otro valor de E? Entonces, ¿utilizo Boussinesq? No, ¿por qué no cumplen las hipótesis? De hecho, si yo tuviese una carga, aquí dice una carga Q en un radio R, una carga circular, y el de arriba fuese un estrato de altura H, resultaría que en esta relación incremento de carga sobre Q en la profundidad normalizada con el radio, solo funcionaría lo de Boussinesq para E1 igual a E2, aquí está, y con lo dicho de Boussinesq en el centro podría calcular yo esto, mejorada si conozco K con el método de Haar. Pero ¿qué sucede si hay esos estratos claros, no? Si, por ejemplo, E1, el estrato de arriba, es más rígido que el de abajo en doble, aquí aparece un 2, y ese valor no es el mismo, aquí está el incremento en la profundidad, es diferente. Este para 3, 10, 20, 50, 100. ¿Y qué es lo que observo? Mientras más rígido sea el estrato de arriba, la disipación es mucho más rápida, diferente. Y en una relación Z sobre R igual a 1, cuando el suelo es homogéneo, en esa profundidad se ha disipado cerca al 65%. Pero si el suelo de arriba es 100 veces más rígido que el suelo de abajo, entonces se ha disipado cerca al 10, o sea, el 90% y queda el 10% inducido. Consecuencia, cuando el estrato rígido es mayor, el incremento va a involucrar menos profundidad. Eso es lo que se ve aquí. ¿Cómo calcular eso? Ya vamos a ver, pero esos son los medios estratificados. Hay que tener cuidado porque no es lo mismo. Entonces hay que traer otros métodos. Sigamos adelante. Entonces, ¿qué hay? Ahí aparece un autor, que se llama Milovich. Y en 1992 él propuso ciertas ecuaciones. Él realizó la integración numérica de esto mismo que siempre es integrar con estas condiciones especiales e hizo unas gráficas para ayudar. El día de hoy, ¿cuántos años después? 30 años después, son útiles para entender conceptos y de vez en cuando se las puede utilizar si uno tiene esos casos. Entonces, igual que antes, él dice, voy a tomar ciertos casos especiales de carga y ahora le agrega ciertos casos especiales de relación E1 sobre E2, ya no más homogéneo. Entonces dice, perfecto, si por ejemplo la carga es continua, tiene un ancho B y longitud infinita y voy a tomar en el centro, sabiendo que el primer estrato tiene una altura H1, E1 de módulo de deformación y el de abajo E2 a una profundidad H, entonces Milovich dice, es lo de siempre, el incremento de carga ahí al medio, ¿no? Para este caso, porque está calculando para eso, es Q por I4. ¿A qué se refiere lo de siempre? La carga neta por un factor I, que en este caso es uno siguiente que aparece, por eso el 4. Y Milovich hizo esos cálculos en base a sus soluciones numéricas y gráfico, y dijo, para esas condiciones que quedan aquí, no se olviden, para un H105 de B, o sea, no para cualquier caso, para H105 de B en el centro, entonces, al centro hacia abajo, el incremento I4, el coeficiente I4 es este de acá. Entonces uno entra al gráfico y dice, a ver, ¿en qué profundidad estoy? Por decir algo, estoy en una profundidad acá. ¿Qué profundidad es esa? Al centro, un valor 2 de profundidad. Y 2 normalizado Z sobre B. Y luego, por supuesto, entro aquí y miro qué le corresponde. Y digo, hay varias posibilidades. E1, E2, 1. Entonces veo, busco esos puntos y digo, eso es. E1, E2 es Boussinesq. Entonces yo usaría esta gráfica cuando en Boussinesq en mi calculadora me salen con 5 decimales. No usaría, pero a eso se refiere. Y ahí hace cambios entre 1 y E2, 5, 10 y 25. Entonces uno dice, dependiendo cuál es la que utilice, si en sectores no hay, no me preocupo, eso me dio Boussinesq. Y si por ejemplo fuese la relación 25, entonces subo aquí y el valor I4 sería ese, que es menor al de Boussinesq E1 sobre 2 igual a 1. Ahí está, esa es la manera que se tiene en este caso especial, un caso especial. No siempre se da eso, no siempre puedo calcular, pero si resulta continua y resulta eso, no hay ningún problema, hago ese cálculo para qué. Y Milovich anotó que puedo hacer algunos cambios, ¿no? Aquí, ¿cómo ha cambiado? Ya no es en el centro. Aquí dice, si no es en el centro y es en el costado, aquí están los valores asociados. Igual para un H105 de B, pero a un costado. Y un I4 que sale de esa gráfica, igual que la de antes. Y después dijo, pero eso no es lo único que hay. Es una carga continua. También podría yo volver al centro, pero ahora dos estratos definidos. E1, E2, y hay una base rígida. En ese caso, igual es Q por I, pero el I ya es otro, es I5. Entonces, ¿de dónde se saca el I5? De unas tablas. Y ahí otra vez no funciona siempre, pero ayuda a ver si tengo algo por el estilo. Y, por ejemplo, dice H sobre B1, H1 igual a 0,2 de B. Entonces, ¿qué me está diciendo? La relación de esto sobre esto y además la relación de eso sobre eso para el centro. Y otro aspecto, ¿qué otra cosa me dice? La relación E1 sobre E2, 0,1, 1, 10, Z sobre B en profundidad y variando un poco aquí estos valores. Es que hay diferentes tablas para los valores de I5, pero en el fondo es exactamente lo mismo que eso, solo que presentado en tabla. Por eso hace rato decía tabla gráfica, es lo mismo. La idea es que estamos calculando incrementos en ciertos lugares, en ciertas condiciones. Hay que acordarse que Milovich decía para circular o para continua I5 y 4. No hay que acordarse eso, solo que cuando uno tiene un problema debe decir,
a ver a cuál se adapta. ¿Tendré que utilizar el método de Hart, el de Boussinesq, el de Westerhard, o tengo claramente estratos? Si tengo estratos, ¿cómo es mi carga? ¿Cómo serán los estratos? ¿Se parece más a esto o a esto? Y listo, busco yo ahí. Y por supuesto, eso en cuanto a carga continua, él también vio lo mismo para algunas otras, área circular. Entonces ahí igual un cierto diámetro, otra vez un E1, un E2, E1 mayor E2, y dijo, ahora carga circular en esas condiciones, con eso H, y 6. Y dio unas gráficas para I6, igual que antes. Ahí está la relación, esta primera es asociada con Boussinesq, que 1 igual a E2, pero si hay dos estratos y tienen esa variación para H igual a R, entonces utilices esas otras dos gráficas para hallar el I, para área circular. Y si los medios son estratificados, por ejemplo, o sea, aparte de esto, Hart dijo igual, también en medios estratificados se puede utilizar. Si se tiene una carga Q, se busca la ecuación de una carga Q, si no, la de una rectangular y lo que sea, y se toma varios estratos, H1, H2, H3, etcétera, y aquí dice, halle una cierta profundidad hasta el último estrato a tomar, más la profundidad donde estamos, y haga esas operaciones. En otras palabras, dice, no es problema usar la misma ecuación, pero si yo quisiera, por ejemplo, hallar ahí, entonces considere que desde el punto normal de esa ecuación con la carga dada hasta ahí, hay un valor H, como está en esta ecuación, Hn-1. Y de ahí está la profundidad Zn. Entonces, en esta ecuación que se asocia con esa carga Q, está H y está Z, y el resto está asociado con la ecuación misma para esa carga, el K de una combinación y promedio de todos esos estratos, el pi, el número neperiano, y otra vez X y la profundidad. Entonces, aquí H es eso y eso. Y si esta carga es circular, o esta carga es puntual, o esta carga es rectangular, en lugar de usar esta ecuación para carga de ese estilo, le cambiamos la ecuación con esa salvedad a la profundidad hasta el estrato anterior H, de ese estrato ahí Z, y asunto solucionado, todo lo que venga en la ecuación. Es lo que utilizaríamos en Hart si es que el medio fuese estratificado. Hablando de estas cosas estratificadas, Hart dice eso. Y eso es lo que viene acá. Entonces vuelvo a decir, si es que no utilizo esta ecuación que representa una carga lineal, esa es la ecuación, podría utilizar esa o esa o esa con esa misma salvedad en caso estratificado. ¿De acuerdo? Y otra vez eso es lo mismo. En caso estratificado es solo cuestión de saber qué es H, Z y utilizar la ecuación adecuada de Hart. Bien, entonces ahí solo estamos diciendo, hay varias otras condiciones para hacer cálculos cuando el suelo no es homogéneo, cuando hay diferentes estratos. Y continuamos con Milovic, y ahí dice, bueno, ahora hay otra posibilidad, volvemos a la carga continua, un solo medio, y ahí abajo algo muy rígido. Hay la posibilidad que el contacto entre estos sea liso o sea rugoso. Si es liso, I7, si es rugoso, I8. Pero igual en el punto A o el punto C, y ahí el I7 y el I8, sin entrar a mayor detalle, es igualito a lo anterior. Con esos datos uno halla I7, y con esos otros datos uno halla I8. Y estoy en carga continua cuando hay un solo estrato y abajo hay una base rígida. Y lo mismo, si la carga es circular, la base es rígida, entonces viene un I9. ¿Y de dónde hallo el I9? Y unas tablas que además involucran el coeficiente de Poisson de ese suelo, la relación H sobre D, Z sobre D, no importa, hay varias cosas. Y por último, viene la idea de una carga rectangular, y muy especialmente dices I10. ¿Qué pasa si nosotros tenemos esta carga rectangular, B por L, y queremos calcular en el centro? Siempre hay que fijarse dónde han hecho las integraciones, las soluciones, las gráficas. En el centro a una profundidad Z, con una base rígida a otra profundidad dada. Esa profundidad dada es H, y uno puede hacer el cálculo en el centro o en C, y para el I10 dice Z es igual a 0 aquí abajo, y Z es igual a H aquí arriba. Ojo, Z es 0 abajo y Z es H arriba, entonces va en ese sentido esta relación de Z. ¿Y por qué eso influye aquí? Eso influye en esta relación Z sobre B, y aquí está otra vez el L sobre B, el coeficiente, y el I10 en el punto O, en el punto O, en el punto O, en el punto O, y eso involucra el centro. Entonces, con esas consideraciones, y aquí si bien veo claramente esto de Z, aquí veo otra cosa, pero no importa, ya eso pulimos después de ver los valores, ¿ok? Entonces agrandamos un poquito y hacemos una fundación rectangular, es la más común que yo tengo. Entonces, ¿qué me está avisando aquí todo esto? Me está diciendo, igual puede calcular, cuando hay un solo estrato y de abajo algo muy rígido, puede entrar a ver en función de la profundidad cuáles son los incrementos, y 10 para los diferentes coeficientes de Poisson. 0,45, no hay 0,50, es el que se puede utilizar para una condición no drenada, para esta geometría L sobre B1, H sobre B1 en el centro. Y para otras geometrías, L sobre B1 pero H sobre B2, esta otra situación, y así para H sobre B5, para H sobre B3, estas ecuaciones me ayudan. Entonces así debemos ver nosotros el método de Milovic con todas las diferentes casos. Y por supuesto, el ejemplo 1.6 dice, practiquemos usar estas ecuaciones, necesito saber cómo usar y no perderme. Son muy fáciles, por eso es que el docente las ha pasado así de rápido, pero tengo que yo saber usarlas. Entonces de ahí viene que dice, hay un caso A, un caso B, un caso C, el caso A carga circular, condiciones iniciales finales, no importa, solo quiere decir, hay unas condiciones, pero hay claramente una interfase rugosa, arriba E50, abajo E5. Y en estos otros casos, lo propio, hay
una relación, un solo estrato, y aquí hay otro estrato, base rígida, entonces utilicé esos valores para hallar los incrementos. Primero la carga neta como siempre, luego los incrementos. Y aquí aparece un promedio que vamos a entender en el siguiente capítulo. Ahora tomo como si eso fuese correcto, es correcto en algunos casos, y me quedo tranquilo después de hallar esos valores y calculo esos valores, entiendo que todo funcione bien.